días, mañanas, fin de semana, lo que sea. Bienvenidos al universo de Madcast. Bienvenidos a Medicina o Veneno. Bienvenidos a esta locura, este desmadre. Hoy vamos a... Uy. Tenemos a alguien por ahí. Alguien que me está escuchando y de fondo, pero bueno, bienvenidos. Bueno, bienvenidos a este podcast, a este Medicina o Veneno. Hoy, 20 del 2 del 2023. Madcast, Medicina o Veneno, y con un grupo de panelistas fantástico. Comenzamos, eso sí, por la belleza y la inteligencia. Entonces comenzamos con Marcela. Hola Marcela, ¿cómo estás? Hola Ignacio, hola, ¿qué tal? Ignacio me decía mi mamá. Nacho. ¿Cómo te decimos aquí en el programa? Nacho. O puedes decirme Nacho. cosa, feo. O como Mario me dice, esclavo también. Bienvenida Marcela a tu primera vez aquí en Medicina o Veneno. Bueno, y ahora también vamos a presentar a otro querido panelista. También se estrena hoy nuestro queridísimo amigo Fausto. Ahora sí ya, es que había música. ¿Puedes decir ahora sí hola Fausto? Hola. Bueno, buenas tardes a todos, saludos. Bueno, saludos. Ustedes ahí donde ven a Fausto, él está muy divertido y contento de estar acá. No le crean a la cara aburrida. Bueno, un poco señor... cansado, ¿no? Bueno, señores y señores, regresando después de haber superado el COVID, después de haber superado una caída monumental que casi lo deja medio chueco, medio feo, pero aquí está el defensor de la virginidad costarricense, el príncipe de los búfalos, el defensor de los matrimonios en el mundo, el señor Mario Fallas. De nuevo, siempre me recuerdas al de Corazón de Caballero. No es que yo te imagino ahí en medio de todo el mundo. Y ahora, qué gusto que usted nos esté viendo. Qué gusto después de algunos problemitas de salud. Estamos por aquí, regresando a Medicina o Veneno. Siempre la pregunta que nos hacen es quién es Medicina y quién es Veneno. Sí. Si Nacho será un poco más de veneno hoy, o yo seré venenoso hoy. Veneno. No, yo casi nunca soy venenoso, ¿verdad, Nacho? Yo ahora que lo veo, yo siempre soy como más medicina, como más... No sé, habrá que preguntarle a tu esposa. Ok, como usted diga. Bueno, muy bien. Ok, vamos hoy a estar hablando de un tema muy interesante y vamos a hablar de la libertad. Tenemos ahí, de todas maneras hay un equito, pero tranquilo, no se preocupe amigo youtubiente, porque ahí conforme va pasando la emisión va saliendo el así que tranquilo. De alguna manera se irá corrigiendo ahí con la emisión. Bueno, vamos a hablar de la libertad, ¿no? Es un concepto subjetivo muy interesante y bueno, comencemos hablando de eso precisamente, de qué es la libertad, Marcela. Sí, pues como te decía, para mí la libertad pues es algo complejo, es algo que puede ser subjetivo, o sea, no es nada más hablar de una libertad, sino que pues hay que hablar de libertades, ¿verdad? De tipos de libertades o las libertades, porque pienso, por ejemplo, en el niño chiquito que acaba de empezar a caminar, ¿verdad? Para él la libertad es escaparse de su mamá y voltear hacia atrás y ver si lo están persiguiendo o si ya logró salirse del cuartito donde estaba, ¿verdad? Entonces él está jugando a tener libertad.
pienso también, por ejemplo, el adolescente que quiere irse de su casa y que ya no le digan qué hacer, que no le den órdenes, ¿verdad? Él quiere ser libre. Y pienso también en el adulto que está cansado de un empleo agobiante y sin sentido, o de una relación frustrante, o sea, también busca la libertad, ¿verdad? Y pienso en ese individuo que pues busca ser libre, que quiere tener libertad de pensamiento, libertad de acción, hacer lo que quiere, pensar lo que quiere, sí, que a veces puede ser lo más difícil porque pues siempre estamos como atados a los demás y a veces tener esa libertad de pensamiento puede ser también un engaño porque puede ser tus pensamientos o puede ser que estás atado a tu propia mente, ¿verdad? Entonces en realidad no es libertad. Y pues pienso que la libertad más pura puede ser la muerte también, esa puede ser una libertad. Y pues por ahí me gustaría empezar, ¿no? Como pensar en ese, que no hay una sola libertad, o sea, hay libertades, y pues no sé cómo, por dónde quieren ustedes profundizar un poquito. Bueno, sí, yo creo que ese aporte es bien interesante, ¿no? Hay libertades, no hay una sola libertad, yo creo. Por ahí vamos bien. ¿Qué opina Fausto? Pues bueno, dentro del concepto filosófico, ¿verdad?, de libertad que de alguna manera plantea Platón, la cuestión de la república, pues es aquellos deseos, ¿no?, que se establecen en base a lo que está permitido dentro de una zona. O sea, lo que para nosotros es libertad, por ejemplo, en México, pues a lo mejor no lo es tanto en Arabia, ¿verdad? O en China, o en Japón, o sea, creo que cada zona impone su propio concepto de libertad. Entonces el sujeto está siempre pues supeditado a qué es lo que se establece dentro de su zona, y a veces para buscar la libertad acorde a lo que está buscando, pues por lo general sale de su país o de su zona a encontrar eh, ese concepto que por lo general se maneja desde que somos muy pequeños. Entonces pienso que la libertad debe ser, bueno, en primer lugar es subjetiva y en otro caso pues de alguna manera relativa, acorde a el lugar en donde naces y conforme lo que te vas construyendo pues una identidad. Ok, condicionada un poco a lo geográfico y condicionada también un poco a lo social, ¿no? Sí, y al entorno Y al en el cual te entorno, claro, desarrollas. sí. Bueno, Mario. Es interesante eso del entorno y la cultura y demás, porque sí, tal y como lo dice Fausto, el individuo se ve sujeto a las tradiciones, cultura del lugar donde habita. Y se da cuando uno viaja a diferentes lugares, uno tiene que ajustarse a que hay ciertas cosas que uno hace en su país que otros lugares no son permitidas. Lo observamos mucho con el pasado mundial. O sea, un evento enorme, magno, a nivel mundial, y resulta que era sujétese a las tradiciones que hay en este pequeño país, porque esas son. Entonces, cualquiera podría decir, están lesionando mi libertad porque me están poniendo sujeto a este conjunto de reglas, estándares, políticas, como queramos verlo, pero es la libertad de ese país. Y dentro de ese estándar, los que ya están acostumbrados a los lineamientos del lugar, se sienten libres. Y sí, sumamente interesante eso, que el concepto de libertad depende, obviamente, de la mente, pero depende de la cultura del país donde uno se encuentre, porque va a ser en unas ocasiones libertad y en otras ocasiones va a ser, se va a estar fuera de las leyes que para uno podrían ser normales y para los habitantes de dicho punto geográfico no lo son. Sí, ¿no? De pronto para ellos allá era normal todo este tema, por ejemplo, con el homosexualismo, pero para el occidente pues era un tema de represión, ¿no? Y hay que, pues de alguna manera ver que la cultura de ellos pues así lo implica. Ahora bien, resulta ser que hasta qué punto, por ejemplo,
esa doctrina cultural sí va en contra de la libertad, ¿no? Porque bueno, habrá quien pueda decir, resulta que es que el Islam pide que las mujeres usen el velo, ¿verdad? Y eso para ellos está normalizado y tiene que ver con su concepto de libertad. Pero ¿realmente las mujeres son libres bajo el Islam? ¿Qué opina Marcela? Pues mi opinión sería de alguien externa, ¿verdad? Pero lo que yo he escuchado de las mismas mujeres de ese país es que ellas mismas lo ven como libertad, o sea, ellas eligen hacerlo, ¿verdad? Como algunas deciden que no lo quieren usar y ese también es su lucha por la libertad, ¿verdad? Claro, en Irán muchas decidieron no usarlo y otras cosas y bueno, ahí hay un desmadre en ese sentido, ¿no? Hay presos, ejecuciones, etcétera, y etcétera. En Afganistán ya no dejaron que fueran más a la universidad. No es un tema de feminismo, ¿no? Estamos hablando de un tema de libertad. Entonces, claro, complicado porque ese concepto de libertad que nosotros manejamos es el que tenemos en Occidente y pareciera que es el concepto más fiable o más viable de la libertad. No sé. Pero al fin y al cabo es libertad de qué? Porque si nos ponemos a hilar delgado, los seres humanos estamos de todas maneras atados a lo que podamos hacer físicamente, ¿no? Yo puedo ser libre, pero si no tengo el dinero suficiente para emprender un viaje, pues no voy a ser tan libre como yo quiero serlo, ¿no? Estoy condicionado a mi condición económica. Y aparte de eso, si tengo el dinero, ¿hasta dónde puedo llegar? Quizás a alquilar un viaje que me lleve a la estratosfera y hasta ahí llega mi movimiento de libertad. Entonces, ¿qué es la libertad? ¿La libertad es un asunto físico o será más bien un tema de decisión? De poder decidir qué querer hacer, ¿no? No sé, Fausto, ¿qué opinas? Pues bueno, en los ejemplos que se están tomando, pues, también habría que ver hasta dónde llegó el libertinaje global, ¿no? O sea, bueno, dentro de las películas que mencionaste ayer, Marcela y yo vimos la del Silencio, y bueno, es una transgresión la que primero sucede, ¿no? Por parte de los jesuitas portugueses de llegar a Japón, ¿no? Un país que hasta ese entonces, un pedazo de tierra que había tenido su propia estructura y desarrollo y por lo cual de alguna manera subsistían en base a ello, ¿no? Lo mismo pasó con México, ¿no? Cuando llegaron los españoles y también jesuitas, ¿no? Entonces aquí ya había también una estructura, había una de ver, de una cosmogonía del mundo, ¿verdad? En la cual no se necesitaba para nada que vinieran ni siquiera España ni Portugal, ¿no? Lo mismo los japoneses no necesitaban para nada ese tipo de intromisiones. Bueno, Arabia hoy en día, también en su momento, pues había marcado o había sido un territorio que no necesitaba para nada Occidente, ¿no? O sea, Occidente fue el que fue por una decisión de cuestión energética, ¿verdad? Cuando aquello de la OPEP a querer pues apoderarse pues del petróleo, ¿no? De esa zona que era la más rica en aquel entonces, y a partir de ahí generar un montón de problemas en el choque de culturas, tradiciones y demás, en las cuales hoy en día pues vemos que los que realmente están perdiendo pues fueron en su momento pues todos los árabes, ¿no? Porque perdieron autonomía, o sea, perdieron su forma de ver la vida, ¿verdad? Nosotros llegamos y les impusimos o les queremos seguir imponiendo que Occidente tiene la razón, ¿no? En base a no sé qué, ¿verdad? Porque bueno, también no hay una gran libertad en Occidente, ¿verdad? para todo tipo de cultos o de ideologías y más, ¿no? O sea, estamos viendo que de alguna forma son los problemas de una globalización que entiende la libertad solamente desde un punto de vista y no de otro. Entonces, esos son problemas que de alguna manera no van a tener ninguna solución nunca, ¿no? Porque salvo cuando ya se erradique completamente una cultura o una población, como está sucediendo en este caso en los países árabes, o no sé, está sucediendo en Birmania, está sucediendo en África, sucedió completamente, ¿verdad? África fue completamente destruida de todas sus tradiciones y libertades por culpa de nosotros, ¿no? Por llegar a querer imponer
algo que no eran ellos propiamente, y que sin embargo hasta ese entonces habían mantenido pues su estructura social, o sea, tenían una estructura social, no podemos decir que no la tenían, ¿no? Entonces es un libertinaje completamente político por parte de Occidente, el siempre estar transgrediendo sobre culturas y poblados que a la larga devastan, o sea, no llegan ni siquiera a reconstruirlo, simple y sencillamente no aceptan que existan diferentes tipos de estructuras sociales. Bueno, así lo veo. Bueno, sí, precisamente esta película nos plantea ese tema, ¿no? Ese paradigma, porque los misioneros que llegan a Japón, pues piensan dentro de la trama de la película que están haciendo el bien, ¿no? Pero ¿hasta qué punto yo puedo pensar que estoy haciendo el bien y resulta que no, Mario? Es interesante ahora que mencionabas todos estos de musulmanes y demás y el pensamiento de Fausto y Mancera. Es interesante porque, como dices, la intromisión de otra cultura, para la redundancia, dentro de otra cultura, yo estoy acostumbrado a que, y es obviamente un ejemplo, en mi país se desayuna todos los días esto, y esa es la cultura que se tiene establecida para esto, y todos estamos felices con esto. Y cuando hay la intromisión de una cultura extranjera, comienzan a cambiarse un montonazo de pensamientos. Ahora bien, las personas, las mujeres, que tocabas el tema, obviamente muchas son transgredidas por su forma de pensamiento. La cultura como tal es la que siempre ha indicado, esto es lo que se tiene que hacer, más allá, y no quiero decir en este momento si sea correcto o no correcto, eso es otra temática, pero la cultura externa viene a decir un montonazo de cosas de cómo se deben hacer o no hacer otras cosas y cambiar y todo esto. Y es súper complejo el decir si ahí se transgrede o no la libertad, porque tal y como lo hablábamos, y es, cito el mismo caso de Qatar y los países que están ahí en toda la zona y demás, su cultura es muy estricta en cuanto a cierta temática, y las personas que están ahí están ajustadas a eso, y si las aisláramos en una burbuja, y repito, no estamos diciendo si es que sea bueno o malo, eso es otra temática, pero si aisláramos esas culturas en una burbuja, ellas estarían solamente acostumbradas a eso. O sea, esa sería la libertad para ellas, ya sea relativo o no, pero esa sería la libertad. Pero a la hora de entrar otras culturas, ¿qué tan bueno y qué tan malo hace? Las personas piensan, y manejo siempre un lema con mis libros, la maldad depende del punto de vista. Si le preguntáramos a Putin el por qué está haciendo la guerra contra Ucrania, él daría muchas razones positivas y buenas de por qué lo está haciendo, porque su punto de vista es el bueno. Si le preguntáramos a los ucranianos dirían lo contrario. Entonces, qué frágil es esa línea que las personas deciden de un punto a otro, porque tal y como lo decía Marcela, externamente uno lo puede ver de una forma u otra. Y habrá muchas personas, muchas mujeres y hombres, que uno les pregunta y dice, no, yo me siento libre vistiendo de esta forma, siguiendo estos lineamientos, haciendo estas cosas porque están dentro de esta sociedad. Y reitero, no estoy diciendo que sea bueno o malo, eso es otra temática, sino que esa libertad para ellos, para muchos de ellos, es lo que conocen, es lo que han vivido toda su vida como tal. Entonces, ¿de qué manera la intervención de todo el mundo hace que se cuestionen si esto está bien o esto está mal? Si lo que me dicen desde niño, hacerlo de esta manera, me lo cambian y me ponen a pensar en otro mundo completo de posibilidades. Pero sí es un poco difícil el establecer esa libertad estando uno desde afuera y decir, no, son maltratados. Si uno llegara al lugar y que diga, no, aquí nos tratan súper bien, esta es nuestra forma de vivir, somos libres de esta manera. No sé si me explico, Nacho. Sí, yo creo que pues estamos viendo que realmente lo que podemos establecer hasta ahora es que en efecto la libertad es un concepto relativo, ¿no? Creo que eso es lo que podemos definir hasta
hasta el momento, ¿no? Que la libertad es un concepto relativo. Ahora, pues hay que ver, saludamos a Nati y a Alejandro que nos saludan, Nati Oviedo y Alejandro Garzón. Ahora, pues tal vez podemos profundizar un poco en el mismo concepto de la libertad, ¿no? A ver cómo podemos redefinir o ver ese concepto a través, por ejemplo, de lo que nos cuenta la cultura popular, ¿no? Y, por ejemplo, yo creo, ¿cuál será el problema de estar privado de la libertad? Que uno no puede ir a algún lado físicamente, o que le quitan el poder de la decisión de lo que quiere hacer y que quiere tener. Marcela. Bueno, yo pienso que el estar privado de la libertad, si pensamos primero en cada persona, o sea, eso te quita humanidad, te quita esencia, te quita voluntad, o sea, si la persona no puede pensar, no puede pensar o desear lo que quiere, ¿verdad? Ya no digamos que lo cumpla o no, sino que ser libre de pensamiento, ¿verdad? Tener su poder hablar, poder opinar, o sea, si no tiene eso, se vuelve, pues menos humano, ¿no? Se está perdiendo algo de sí mismo. Esas serían consecuencias. Y luego, si pensamos en alguien que está encerrado o que está viviendo en una familia muy restrictiva, o que a lo mejor su trabajo o su cultura no lo deja desenvolverse o ser más libre, ¿verdad? En el sentido de que pueda lograr sueños o lograr pues tener más dinero, desenvolverse económica, profesionalmente, etcétera, ¿no? Entonces, pues pienso yo que también eso le afecta, o sea, físicamente, en su movilidad, en su capacidad también, de pensar, de ser el mismo, ¿no? O sea, pueden ser esas consecuencias. ¿Sí? Bien. Y algo que también, o sea, habría que pensar es que decimos libertad, pero ya lo mencionaste tú y lo mencionaron Fausto y Mario, o sea, la libertad está condicionada. O sea, pensamos en libertad, queremos libertad, pero esa libertad también cuesta, ¿verdad? O sea, ya sea que esté condicionada porque das algo a cambio, o porque si eres libre, te haces responsable de lo que dices, lo que haces, ¿verdad? O porque eres libre dentro de una cultura de un país, pero está condicionado a esos límites sociales, ¿verdad? Entonces, hay consecuencias de no ser libre, y la libertad es condicionada. Bien. Bueno, pues yo creo que precisamente tenemos este ejemplo en la película de Sueños de Fuga, ¿no? No sé, Fausto, ¿quieres comentar algo ahí al respecto? Yo no la he visto mucho. Bueno. Pero sí, igual si hay alguien más que la pueda dar una reseña, mejor. Mario, ¿tú la viste? Sí, ¿no? Así no, una obra de arte, una obra súper recomendada para aquellos que no la han visto. Es interesante porque dentro de lo que obviamente la temática de la libertad, el personaje principal no se siente nunca con su libertad restringida, porque él está pensando más allá de las cuatro paredes. Y utiliza la palabra que las personas están institucionalizadas, porque aunque salen de la prisión en la cual se encuentran, ellas se ven sujetas a todo el reglamento que estaba en la prisión, desde el punto en el cual para ir al baño tienen que solicitar un permiso con el mayor de los respetos, donde tienen que estar reportándose cada instante, donde se sienten extraños porque no están siendo vigilados. Entonces salen de la prisión, pero no tienen esa libertad, o sea, tienen ese temor de que cualquier cosa que hagan puede estar sujeta a aquellos oficiales que dentro de la prisión les maltrataban y demás por solo dar su opinión. Sueños de Fuga, o La Redención de Shawshank,
ejemplifica muy claro eso. Tim Robbins, que es una actuación fabulosa, desde el principio, soy inocente y estoy buscando esto y sé para dónde voy. Y sí, hay 4 paredes, pero dentro de estas 4 paredes yo voy a jugar todo lo que pueda con el fin de ser libre. Y hace todo para sentirse libre, entre comillas, en esa prisión. Ahora bien, se maneja cierto, no sé si refrán, si frase, que hay muchas personas que están en una prisión y aún dentro de la prisión son libres. Son ellas, logran encontrar esa libertad que les hace felices, aunque se encuentren, aunque su libertad de salir de dicho lugar no la tengan, pero encuentran la libertad de poder, por ejemplo, estudiar algo que siempre quisieron. Y dentro de ese estatus que tienen, de no poder libremente ir a cualquier lugar, pues logran la libertad de conocimiento y hacer diferentes cosas. Y reiteramos la misma idea, o sea, la libertad depende de muchos factores. Incluso el hecho de poder expresarme está sujeto a ciertas cosas. Y si bien es cierto, yo debo respetar la opinión de los demás, también tengo que tener el conocimiento de que mi libertad de expresión no debería ser lesionar los derechos de los demás, no debería ser el transgredir y el ofender a los demás. Es simplemente quiero expresar mi ser libre. Creo que la libertad también me da esa obligación de que soy libre de exponer mi pensamiento siempre y cuando no lesione lo de los demás. Que es dentro de esa tolerancia que en programas anteriores hemos conversado, de tener esa tolerancia, de entender que sí, yo tengo mi opinión, soy libre de expresarla, pero la forma en la cual la voy a expresar, debo respetar la opinión de los demás. Ok, bueno, entonces ahí vamos viendo que también dentro de lo subjetivo que es el concepto de la libertad, pues en efecto pareciera que también es un estado mental, ¿no? Y quizás sí, quizás lo que más afecta cuando una persona está privada de la libertad, bien sea secuestrada, bueno, si está secuestrado creo que hay una serie de vejámenes físicos que son complicados, ¿no? Más allá de estar preso, porque al estar preso pues está inmerso en un sistema finalmente, en donde de alguna manera tiene la posibilidad de decidir ciertas cosas sobre el estado de ese sistema, mientras que al estar secuestrado pues está sometido por completo a sus captores, ¿no? Entonces son cosas diferentes. Sin embargo, en los dos estados, perdón, respecto a la libertad, pues existe la postura mental que es la que permite transitar ese pedazo de tiempo en el que no se es libre físicamente, ¿no? Y es que yo sí creo que lo más complicado de no tener libertad es que te quiten la capacidad de decisión. Eso que acabas tú de decir, que tener que pedir permiso para poder ir al baño, eso es tremendo, porque estás sometido por completo. Entonces yo creo que ahí es donde ese sentimiento de libertad juega un papel importante, ¿no? Y yo creo que ahí es donde socialmente, por ejemplo, comienzan las revoluciones, ¿no? Creo yo por ahí, no sé cómo lo vea Marcela, Fausto, ¿cuál que los dos quiere primero? Sí, pues bueno, eso es el choque de culturas, ¿no? O sea, claro que si yo de Occidente voy a Arabia y veo que una persona es limitada en su visión, en este caso es la burka, ¿no?, que les ponen el velo, y nada más ver como una cuestión guiada y todo lo demás sea fantasmal, no exista la parte trasera ni la de los lados, entonces estoy viendo que se está transgrediendo la voluntad de observar a las mujeres en Arabia, ¿no? Si yo voy de pronto, como los jesuitas fueron a Japón, y veo que su filosofía, que era budista, ¿verdad?, se basa en el dominio del dolor y es justificante de la esclavitud que otorgaban a sus coterráneos, ¿no? Entonces veo que se está transgrediendo pues la voluntad de esos individuos de ser libres y de no estar como los que son empoderados en esas tierras, en la libertad de no sufrir dolor, ¿verdad?
sea, ¿por qué yo lo tengo que estar recibiendo y los otros no? O sea, ¿por qué yo sí tengo que estar representando o teniendo en mi cuerpo más dolor que otras personas? Es ahí donde, de alguna manera, los jesuitas hicieron una esperanza, ¿verdad?, a ese pueblo esclavizado y oprimido, ¿verdad?, y designado como ser los únicos seres que iban a tener dolor mientras los demás tenían placer. Entonces, ves esos choques. Lo mismo pasa en África, ¿no?, con todas las religiones animistas, en donde por lo general pues existían una libertad de credos, de dioses o de muchos dioses, pero muchos de esos dioses eran torturadores de los mismos mismos habitantes. Entonces llega la visión de Occidente, en donde les dice que no, ¿verdad? Hay una visión fija de un solo Dios y no miles de dioses que te van a oprimir, sino que nada más te puede oprimir uno, ¿no? Y es el mío. Entonces, de alguna manera fue para ellos, a pesar de seguir siendo la misma ración, ¿verdad?, de control, pues era menos control de muchos. Entonces, pero estamos viendo que son un choque cultural que se fija en base a lo que tú mencionas, ¿verdad?, que la libertad se basa mucho en la cuestión de la razón, es una convicción individualizada, ¿verdad? Cada quien tiene un propio concepto de la libertad. Sí entran los papeles físicos, intelectuales y morales dentro de este concepto, sobre todo ya cuando hay un debate, ¿verdad?, una cuestión, pues en este caso dialéctica, de choque de culturas, en donde, pues gracias a hoy en día la globalización, se están viendo, pues que de alguna manera tratan de mediarse, ¿no? ¿En base a qué? Pues a una plataforma que puede ser internet, en donde por lo general hoy cada vez están, pues de alguna manera, cortando más las libertades. ¿Por qué? Porque entran cada día más ideologías o culturas y demás, entonces se tiene que llegar a un punto medio, ¿no?, este concepto. O sea, por eso Internet, que había nacido libre, pues hoy en día no es tan libre, ¿no? Cada vez hay más trabas en lo que puedes opinar o decir o hablar. Claro, claro. Marcela, ¿qué opinas tú? Pues sí, definitivamente el personaje de la película creía que él estaba brindando la libertad al pueblo, ¿verdad? Pero también, o sea, él tenía para sí mismo la religión que él tenía, el cristianismo, pues para a él mismo le daba esa libertad, ¿verdad? Y claro, pues choca con esta cultura japonesa que pues creían en el budismo, y aunque él renuncia públicamente a su religión, ¿verdad?, para no ser pues asesinado, torturado y asesinado, entonces renuncia a esa religión, pero al final vemos que él se muere también con una cruz en la mano. O sea, él, eh, él seguía siendo libre, ¿verdad? O sea, él seguía creyendo en su religión a pesar de mostrarlo, de mostrar otra cosa, ¿verdad?, ante la gente. Y es ahí donde también digo, bueno, la libertad puede estar condicionada, ¿verdad? O sea, es como los pueblos indígenas de Latinoamérica, que cuando llega el cristianismo, el catolicismo, pues ellos decidieron seguir también, o sea, asimilar la religión que llegaba, pero abajo de las estatuas que cristianas, católicas, pues ellos veneraban a los dioses prehispánicos, ¿verdad? Entonces ellos buscaban la manera de seguir teniendo esa libertad, ¿verdad? Bien, bueno, pues sí, sí, en cuanto se refiere a esta película del silencio, que también es muy recomendable, además una actuación magnífica de Daniel Nilsson, ¿no?, donde lo vemos en unas instancias más dramáticas, que no solamente el tipo que anda buscando a quien darle plomo en la búsqueda implacable, o el maestro Jedi, sino en esta transgrede más al personaje. Es una interpretación muy bonita. Y es un caso precisamente de eso, ¿no? De la visión de la libertad, y de cómo, pues en boga de ayudar a ese pueblo, pues termina él sacrificando su propio valor, pero finalmente termina muriendo como cristiano. Todavía es interesante todo el planteamiento.
Ahora, lo que yo veo es que de todas maneras la libertad también tiene que estar sometida a un sentido común, ¿no? Porque yo creo que debe ser parte de lo que los seres humanos creemos o el concepto general que tenemos de libertad, porque eso de alguna manera define la verdad del concepto de libertad, ¿no? No sé, Mario, ¿cómo lo ves tú? Regresamos al término, el depende, el país, la cultura. Me llama la atención porque vamos a otros países, forma de vestir, forma de comer, forma de hacer las cosas. Entonces muchas veces esas acciones son lesiones a nuestra libertad y se ven como cosas extrañas. ¿Por qué las mujeres tienen que vestir de esta manera? ¿Por qué es así? Pero si esas personas van a nuestro país, de una vez decimos, no, ellos son libres de vestir como quieran. Respetemos su cultura. Entonces, de una, les damos la libertad que se nos ha enseñado de que culturalmente pueden hacerlo así o hacerlo así de esta manera. Esa libertad, de igual manera, relativa, se ve sujeta a los demás de no lesionar opiniones, creencias y demás. Ahora lo más dado es que en redes sociales yo agarro y pongo un comentario, me parece que X porque Y a la 2 y resulta que en 20 segundos alguien dijo, es que a mí no me gusta que uses Y, porque usas Y, debería usar B, y brinca alguien y dice, pero ¿por qué discriminan a A? Y comienza a hacerse toda una bomba, porque resulta que muchos han malinterpretado que esa libertad me da derecho a lesionar a los demás. Esa libertad, en realidad lo que hace es simplemente darme la oportunidad de respetar a los demás, respetar sus opiniones, respetar su cultura, porque reitero, Fausto tiene su opinión, Marcela tiene su opinión, pero si nos sentamos en una mesa tomando un café, un té, lo que quieran, van a ver un montón de cosas comunes entre los tres que nos unen y nos hacen afines a aquellas cosas que nos van a separar, porque todos tenemos opiniones diferentes, pero esa libertad es la que me tiene que a mí hacer respetar a los demás, es mantener ese lineamiento, esa línea de respeto, en que sí, yo dije que X por Y es igual a Z, y el otro dice, no, es que Y es igual a tal por tal. Bueno, es tu opinión, pero eso no me da derecho a ofender. Esa libertad de que ahora en redes sociales se puede decir de todo, mal utilizada la palabra libertad, es la que ha ocasionado una hecatombe en redes sociales, y que resulta que ahora cualquier persona tiene que cuidarse por cualquier opinión, porque te bloquean redes sociales, te bloquean aquí, te bloquean acá, porque resulta que hay mucha gente que interpretan todo como lesiones a sus derechos simplemente por no dar la opinión. Claro, por eso digo yo, por eso digo yo que tiene que haber un concepto como general, ¿no? O tiene que haber algo que nos lleve a algo que nos diga el sentido común sobre la libertad, ¿no? Porque, claro, cualquiera, es decir, no todo lo que diga todo el mundo es válido. Porque listo, usted tiene la libertad de expresión, pero su libertad de expresión va hasta donde usted vulnera los derechos de los demás. ¿No? Es así de lógico, ¿no? Tiene que ser. Y también la libertad de acción, ¿no? Si no, pues yo agarro y yo soy libre de agarrar la comida de mi vecino porque tengo derecho a no tener hambre, y resulta que no es así, ¿no? Entonces, tiene que establecerse un concepto general de la libertad y un parámetro de la libertad. Y lo que vaya en contra de ese parámetro, yo me imagino que es no libertad. Entonces, claro, desafortunadamente bajo ese precepto ya uno comienza a juzgar lo que son otras culturas, porque en efecto, bajo esa visión, pues bajo lo que entendemos en Occidente como libertad,
pues vemos que Oriente, especialmente los países de la cultura islámica, pues no son libres, ¿no? Qué difícil, perdón Nacho, qué difícil establecer ese concepto, porque es que depende, tal y como lo hemos estado relatando, de zona geográfica, de cultura, de opiniones, y es establecer algo que, por ejemplo, para ciertas personas, mi libertad me da para, mentarle la madre a cualquier persona en Facebook, y yo tengo la razón, sos un hijo tal y tal por cual, y esa es mi libertad. Yo soy libre de expresarme, y estoy lesionando, le estoy lesionando a la otra persona, lo que dice a nivel de comida, a nivel de muchas cosas. No, es que yo tengo libertad, entonces yo puedo expresarme de esta manera. Yo establezco esa línea. Yo no voy a, mi libertad no llega a tal punto en que yo pueda ofender a Fausto con un comentario. O sea, en el momento que yo haga eso, yo ya estoy rompiendo esa libertad, y lo que se denomina el libertinaje o pasar esa línea. A mí no me permite mi libertad ofender a Marcelo, ofender a Fausto, ofenderte a vos. O sea, pero es un concepto que no para todos se aplica. Hay personas que simplemente mi libertad es hacer lo que yo quiero y decir lo que yo quiero. Eso es lo complejo del tema. Sí, por eso. Sí es complejo porque apenas dices algo, alguien da una opinión, aunque sea en Facebook, conversación en persona, ¿verdad? O haces algún gesto o algo y la otra persona ya se siente afectada, ¿no? Entonces, creo que a partir de toda esta conversación estoy llegando a la conclusión de que no hay libertad, la libertad no existe y es un engaño, porque no hay libertad. Porque ni siquiera el pensamiento, o sea, a veces el pensamiento a veces ni siquiera es propio, o sea, no hay un pensamiento puro, el pensamiento pertenece a lo que te enseñaron a creer de chiquito, lo que crees de tu país, a lo que crees, o sea, ese mismo también es un límite, es una restricción, es tu propia cárcel mental, ¿no? Entonces, ni siquiera de uno mismo puede tener libertad, ¿no? Bueno, o sea, esa libertad está sujeta a la persona, ese concepto, esa libertad como tal, Marcela, está sujeta a la persona con la cual estoy conversando, o al entorno en el cual estoy, o al país en el cual estoy, porque si estoy hablando con una persona vegana, defensora de los animales, mi libertad terminó porque no puedo opinar nada al respecto, tengo que cuidarme con mis conceptos, que obviamente es un ejemplo, o si estoy en un país, tengo que cuidarme de que no puedo decir aquí, que no puedo decir acá. Entonces, mi libertad va a estar sujeta a mi entorno, a las personas con las cuales estoy, y al final sí, no estoy en una verdadera libertad como tal, sino que va a depender de mi entorno completamente. Claro, y si quieres ser libre, completamente libre, pues te rodeas de gente que piensa como tú, que hace lo mismo que tú y que no te va a limitar, ¿no? Bueno, ahí ya nos metemos en otro tema. Fausto, ¿existe la libertad o no? Bueno, pues existe el concepto y es muy claro. El problema de la libertad es que todos los luchadores de la libertad son muertos, ¿no? Entonces vemos que es un problema. Sí, digo, desde Sócrates, ¿no? ¿Cómo terminó Sócrates? ¿Cómo terminó Galileo, por ejemplo? ¿Cómo terminó Giordano Bruno? ¿Cómo terminó exiliados? ¿Cómo terminó terminó para el mundo, ¿verdad? Por ejemplo, es suficiente igual que creo, ¿verdad? Para vivir y para que las personas saquen lo peor de sí sobre otras personas. Así sucede, o así está como estandarizado, pues, en el desarrollo de la humanidad, este tipo de cuestiones. O sea, siempre hay una cuestión individual sobre un concepto que todos creemos que es pues global, y no, pues no existe. O sea, sí, ahí sí le doy la razón a Marcel, en sí la libertad no existe, ¿no? O sea, siempre es algo
que entendemos cada quien a nuestra manera, ¿no? Y a veces la entendemos por la mala o a veces por la buena, según en donde habitemos y con quién habitemos. Bueno, está Mario, sí. E interesante porque ya, lo decimos nosotros aquí dentro de la conversación de que la libertad no existe, pero si le preguntas a alguien, todos van a tener el concepto de libertad para sí, y quizás no respetando el de los demás. Para mí la libertad es establecer mis ideas y decirlo aquí, decir acá y establecer acá, y todo es mi concepto de libertad como tal, y al final no es una libertad porque va a estar sujeta a un montonazo de cosas. Dentro de las más estrictas que hay, como tales, las leyes de una región, de un país, como queramos llamarlo, simplemente voy a estar sujeto a eso. No voy a poder colocarme frente a la casa del presidente del país a decir un montonazo de obscenidades y demás, porque cuando me doy cuenta, simplemente van a llegar, mi esposa me detienen y voy para la cárcel. Entonces, sí, tal y como lo decimos, como concepto sí podrán decirse muchas cosas acerca de la libertad, pero sí, al final nos vemos sujetos a un montonazo de cosas que obstruyen, cambian, modelan esa libertad a la conveniencia. La libertad es como esa camiseta que usamos en diferentes días y lavamos los fines de semana. La usamos y luego la lavamos y la ponemos a lavar. Y ya está desteñida. Bueno, yo no sé, es muy interesante de verdad lo que estamos planteando, porque en efecto, pues sí, el concepto de la libertad ya sabemos que es relativo, ya sabemos que los que se han metido a defender la libertad pues, la pagan con su vida, ¿no? Generalmente, pero es que claro, ¿qué es la libertad, no? Porque también la libertad conduce a la anarquía. Hasta cierto punto tiene que haber un orden, tiene que haber reglas, tiene que haber una estructura. Entonces, ¿libertad para qué? ¿Para qué? Para ser completamente ¿qué? ¿Libre? ¿Genuino? No, yo vuelvo y digo, creo que nos vamos yendo más hacia el tema de que la libertad tiene que ver es con lo que decidimos nosotros para hacer en la vida, ¿no? Lo que decidimos para hacer con nuestro tiempo, las decisiones que tomamos, a quién amar, cómo amarlo, lo que quiero hacer de mi vida, lograr los proyectos que quiero. Y ahí entonces entran un montón de factores también tremendos a hacer peso a ese concepto de la libertad. Porque listo, yo quiero ser ingeniero astronáutico. Okay. No sé cómo se puede decir. Ingeniero de la NASA. Quiero ser. Pero para poder ser ingeniero de la NASA tengo que pagarme la carrera de ingeniería, tengo que viajar a Estados Unidos, tengo que especializarme. Y eso, bueno, primero va a requerir un esfuerzo, perfecto. Yo puedo ser un tipo muy inteligente, esforzarme, buscar las becas, pero eso no es garantía de que lo logre. Ese cuento de que tú puedes lograrlo si lo deseas, todo lo que tú quieras lo puedes hacer, tan solo tienes que esforzarte, no es tan así. Porque hay un montón de cosas que influyen en eso. Hay un montón de factores que así tú te esfuerces y quieras hacerlo, de pronto no lo logras. De pronto te revientas, ¿no? O sea, esa libertad relativa de poder decidir qué es lo que voy a estudiar, en qué voy a prepararme, va a estar sujeta a mi situación económica, a mi entorno, a si paso los primeros estudios y demás, y digo, bueno, aquí a los 100 metros tengo una universidad que da la carrera aeronáutica espacial, y resulta que hoy la dan gratis y demás, o no, o cuesta $1 millón el año, va a estar sujeta a mi situación económica. Entonces, sí, tampoco tengo esa libertad de elegir libremente. Estoy sujeto a lo que mi entorno económico, a lo que los factores geográficos me indiquen. Porque, por ejemplo, aquí en Costa Rica hay montones de carreras de ese nivel que hay que de una vez ir a Estados Unidos a estudiar, ya tienes que ver si te dan visa. Después de tener visa, en qué lugar te vas a quedar a Estados Unidos, si te dan la opción de ir allá. Estoy sujeto a un montonazo de cosas, de nuevo, entre comillas, tal y como lo hablamos del concepto de libertad, mi libertad está siendo cuarteada por factores externos que no puedo dominar.
sí, ese es el tema, precisamente. Exactamente, ese es el tema. Ahí está el detalle. ¿Cómo podemos ejercer la libertad si a la hora de la verdad estamos inmersos en una sociedad que parece que no necesita el tema para ser libres, ¿no? Fausto. Pues bueno, entonces se consolida más la libertad como una trampa mental. ¡Chupa! Que por lo general es apabullada, ¿verdad? Por la pragmática envidia, que sería otro de los conceptos, ¿verdad? Eso es un concepto que nace hasta bíblico, ¿verdad? La libertad de Abel contra la envidia de Caín. Ahí termina pues ese concepto, ¿verdad? Claro. De una competencia sana, ¿verdad? Claro, sí, ahí está. Sí, está tremendo ese ejemplo, pero tremendísimo, ahí está, y eso explica también el conflicto, es decir, porque estemos claros que cuando hablamos, por ejemplo, de las guerras en Oriente, que Estados Unidos, por ejemplo, ha ido a pelear en Oriente, no lo ha hecho para liberar al pueblo, ¿no? No, lo hizo y todo el mundo lo sabe, por factores económicos. Yo no sé si quizás que también tenía mucho que ver de factor económico, porque Alemania se expande en la Segunda Guerra Mundial buscando poderío económico, al igual que lo hizo en la Primera Guerra, ¿no? Pero de todas maneras la respuesta del mundo en esa Segunda Guerra Mundial sí pareciera, fue brutal, fue terrible, fue horrenda, fue una guerra, pero pareciera que los hombres que pelearon en esa guerra pues tenían un concepto claro sobre que iban a liberar al mundo de esa expansión y de esa opresión, ¿no? Yo no sé si un soldado hoy en día pueda tener esa misma seguridad al ir al pelear en una guerra de las actuales. No sé si un marine norteamericano que ha estado en Angola o en Irak o en Afganistán pueda decir eso, ¿no? Pueda decir, es que yo fui a luchar por la libertad. Se establece un vínculo que finalmente terminan luchando por sus hermanos, por el que está al lado, ¿no? Pero como que ideal de luchar, no sé, ¿no? Es un poco también atemorizante eso, ¿no? Igual lo que está pasando hoy en día en Ucrania. Porque el cuento, ese cuento de que Rusia apoya la separación de las provincias de Ucrania, por darle la libertad a esas personas que antes eran parte de la Unión Soviética, de regresar a la Unión Soviética, pasa también porque Ucrania era uno de los estados parte de la Unión Soviética con más probabilidades y mejor infraestructura de producción, ¿no? Entonces, minera y de recursos y otra cantidad de cosas. Y bueno, y toda esta guerra proxy que se ha hecho, pues no es que, sí, vamos por la independencia de Ucrania. Ahí están mirando lo del oleoducto del Nord Stream 2 y un poco de cosas, entonces pues uno se sienta y ve esa vaina. Es que lo que pasa es que la aldea global de Marshall McLuhan y todo este tema de la comunicación interactiva nos jodió la vida, porque ya la verdad es muy difícil de no ver, ¿no? Cualquier persona que tenga 5 dedos de frente, que se siente un momentico frente a internet, que no esté boludeando, sino esté viendo las cosas analíticamente, pues se desespera, porque dice, ¿qué voy a hacer? ¿Para dónde vamos? Levantó la mano Fausto, Nacho. ¿Sí? Fausto. Sí, aquí llegamos a otro problema, ¿verdad? De hecho, creo que está bastante interesante lo que menciona. Que, bueno, todas las guerras hasta hoy, hasta hace unos 5 años, se justificaban en base a la libertad, en base a liberar, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿cómo le hacemos ahora con la participación de los robots, de los drones, las cuestiones donde ya no participan propiamente humanos, ¿no? Que eso ya está sucediendo, ¿no? Entonces, ¿cómo le explicas a la inteligencia artificial el concepto de libertad a la hora de actuar? Oye, toma ya. Esa está tremenda. Eso lo estamos viendo actualmente, ¿verdad? En todas las comunicaciones hoy en día sociales. Claro. No, y si ves ese concepto,
Detrás están todas aquellas empresas de forma privada que son los que construyen todo esto, y si te vas de uno en uno, llegas a las cabezas, claro, no, ellos están luchando por la libertad, pero le vendemos al A y B, y A está peleando contra B. Pero nosotros no tenemos la responsabilidad de quien nos use. Nuestra empresa, nuestra misión es luchar en pos de la libertad del mundo. Claro, si lo compra Rusia y Estados Unidos, bueno, ya es decisión de ellos. Bueno, ahí hay una cosa interesantísima, dos cosas, ¿no? Primero, ya le doy paso a Marcela, porque veo que está que se habla ya también. Dos cosas muy interesantes. La primera, en efecto, un soldado que le dicen vaya y acabe con este poblado, y hay unos niños en ese poblado, yo creo que el soldado por lo menos lo piensa. Pero un dron de estos autogestionables kamikaze lo enfilan al poblado y nadie se pregunta nada y ya fue, ¿no? Ya está, y son robots matando humanos, ¿no? O sea que el concepto de libertad ahí ya ¡puf! Se fue al cuerno, y el concepto de una lucha honorable también se fue al cuerno, o sea, ahí no hay nada, primero. Y segundo, esto me trae a colación un asunto de la Segunda Guerra Mundial en 1940, si no estoy mal. Había una ciudad que se llamaba Narvik, en Noruega, que proveía de hierro a los aliados y a Alemania al mismo tiempo. Y resulta que pues era una posición un poquito como dual, porque le estaban vendiendo lo que decía Mario a las dos partes, ¿no? ¿Qué pasó? Una tarde llegó la Bismarck y la armada alemana, y burrundum, invadieron Narvik. Y hasta ahí llegó el tema de que le vendían a los dos lados. Ahora solo era de los alemanes. Y después los aliados recuperaron Narvik, ¿verdad? Después Alemania bombardeó, volvió nada la ciudad, acabó con eso. Y creo que 8 meses después los aliados se retiran y dejan a los noruegos solos ahí. Finalmente los noruegos le ponen las armas y queda nuevamente Alemania ahí con esa producción de hierro. Entonces el tema de venderle al uno y al otro tarde que temprano se voltea también, ¿no? Porque era medio utópico pensar que las dos facciones del mundo que se rompían en ese momento pues iban a aguantar. No, que espere, que es que llegó el barco alemán a cargar el hierro y ahorita entra el inglés. Y entraba el inglés y bueno, ustedes señores alemanes, un momentico a la izquierda, porque es que que va a hacer los destructores y los portaaviones y los aviones para bombardear Berlín ya salió, ¿yo? Obviamente tenía que pasar eso, ¿no? Pero no puedes lesionar la libertad de esa empresa, de que ellos deciden venderle a ambos, porque es libertad después de todo. Ve qué ambiguo. Porque si les dicen, no puede venderle, usted no puede vender a este país, de una vez comienza un juicio internacional que porque usted está vetando a mi empresa, porque usted está haciendo que yo no pueda venderle a ellos. Y no, que el país a ellos son buenos y el equipo B también. Sí, puedo venderle a cualquiera, si no me está lesionando mi derecho a libertad de vender. Finalmente Alemania dijo en ese momento, no me joda más y tome, ¿no? Ahí está, Marcela. Pues, y vaya que este concepto de libertad pues nos ha llevado a plantearnos más cosas, ¿verdad? Y quizá es porque pues nos han hecho creer en este concepto de libertad. Es algo que nos han hecho creer, pero pues vamos detrás, es para ir detrás de algo que quizá no se va a alcanzar, ¿no? Y bueno, esto me hace pensar los comentarios que hacen. Y bueno, pues me gustaría regresar un poquito como a la libertad del ser humano. O sea, si no hay esa libertad en el espacio, si no hay esa libertad en la casa, o libertad en la cultura, o sea, si siempre hay límites, me gustaría compartirles este poema que es de Blas de Otero, que pues siempre me recuerda esa parte esencial de la libertad, que es la del individuo, ¿no? Dice: si he perdido la palabra, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra.
Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada, si he negado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si abrí los labios para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelos, me queda la palabra. Y pues es más que nada que, o sea, sí está uno en la libertad, todavía creemos que sí. Pues a mí me gustaría más bien como pues abogar por esta libertad del ser humano, ¿verdad? Libertad de pensar, pues ya con lo que hemos estado diciendo. Muy bien. Bueno, está lindísimo el poema. Finalmente parece que el poema fantástico y finalmente parece que ahí es donde habita la libertad, ¿no? En lo que podemos pensar y en lo que podemos decir por ahora. Carolina López Fernández nos dice, la libertad es una construcción social, no es una idea universal porque depende del entorno, por lo tanto es imposible definirla por la veracidad de la misma sociedad en la que convivimos. Saludamos a Leonardo que nos saluda también y Adriana nos dice, ni en nuestros propios países somos libres, ya por el simple hecho de que te condicionen a seguir lineamientos, ya se están quitando la capacidad de actuar por voluntad. Saludos. Bueno, muchísimas gracias a Carolina y a Adriana por ese par de comentarios, súper exactos. Qué bueno que estemos todos impactados, ¿no? por el tema de la libertad. Y finalmente sí, Mario, Moisés, perdón, es que Moisés, yo no sé por qué a Fausto le digo Moisés. ¿Te me pareces a Moisés, Fausto? Digo, comparto la libertad como Moisés con sus mandamientos. O haciendo libro del pueblo de Egipto, cualquiera de los dos estaba interesante. Sí, ahí está. Dicotomía, la postura de Moisés. Eso ya es otro tema, exactamente, sí, señor. La dicotomía de Moisés. Bueno, yo creo que finalmente es eso, ¿no? Finalmente somos libres en lo que podemos pensar, en lo que podemos decir, ¿no? Eso por ahora nadie nos lo puede quitar. Por eso quizás es que de muchos ejemplos de tiranías en la historia, lo primero que hace el tirano es tratar de acallar la voz, ¿no? Yo creo que eso es lo que pasa, porque la voz, la palabra, en ese poema tan hermoso que compartiste, muchas gracias Marcela, la palabra finalmente queda, la palabra transforma, la palabra crece, la palabra está viva, ¿no? La palabra escrita, la palabra dicha, esa no se la lleva a nadie y no hay bala que la penetre. Entonces no hay forma de asesinar a la palabra. Aún asesinando a quien la dice, el mensaje, la palabra queda. Entonces yo creo que esa es una de las armas que nos ha dado, lo voy a decir a pesar de que levantemos por ahí estupor, nos ha dado Dios para poder, creo yo, para poder defendernos y hacernos valer, ¿no? Como seres, esa evolución de la palabra, ¿no? Precisamente y justamente, por Nacho, la palabra es que estamos acá, ¿no? Y justamente, Nacho, con lo del poema y las palabras que acabas de decir, creo que el mundo donde más se puede apreciar esa rica libertad de cada persona individual, como grupos y demás, sigue siendo la literatura, en el cual se pueden expresar ideas y ahí sí, yo las leo, me identifico con ellas o rechazo con ellas, pero tanto el escritor como el lector son libres de tanto de leer como de expresar a nivel de tinta sus pensamientos en cualquier tipo de historia. Ahí sí se sigue manifestando la libertad pura como tal, utópica en ocasiones, distópica en otras, pero libertad al fin. Muy bien, creo que sí. Bueno, está fantástico esto, me encanta este tema. Vamos con conclusiones, Marcela. Conclusiones y mensaje para nuestros youtubientes. Pues yo pienso que hay que seguir luchando o buscando y cuestionando y profundizando en la libertad. A pesar de que pueda ser incierta o pueda tener ciertos límites, es algo que
pues sigue moviendo a las personas, sigue moviendo pues conversaciones, ¿verdad? Como estas, sigue moviendo personas, países, ¿verdad? Pero como mensaje, pues sería el cuidar también como qué libertad quieres, ¿verdad? O sea, estás buscando tu libertad, ¿en qué consiste tu libertad? Y bueno, pues ser libre, pues también implica ese aventarse, arriesgarse, para decir lo que quieres, pero también pues defender por qué lo dijiste. ¿Sí? Entonces no es nada más ser libre y ser libre nada más así, ¿verdad? Entonces también pues buscar esa libertad, pero claro. Yo pienso que quizás necesitamos llegar a una mayor libertad, ¿verdad? Pero sin condicionamientos de lo que nos dicen que hagamos o que digamos o que tenemos que ser. Muy bien, Fausto. Bueno, pues estoy de acuerdo con Marcela, con el poema de defender pues la palabra. Defendamos los idiomas, ¿verdad? Eso que le quieran cambiar ahí también las cuestiones a las palabras, yendo ahí otro tipo de cosas que, pues bueno, en lo que se está de acuerdo la mayoría, pues también no creo que sea por ahí el camino, ni tampoco creo que sea el camino destruir el arte, güey. Hoy en día esos manifestaciones, pues, es parte o me gusta estar luchando por la cuestión ecológica. No creo que tampoco el concepto de libertad ecológica, ¿verdad?, tenga que ver con la destrucción del arte hoy en día, ¿verdad? El utilizar el día hacer patrocinio sobre alguien que también luchó por su palabra, por ejemplo, Van Gogh y demás, ¿verdad?, para ser destruido por ciertas ideas, en vez de destruir pues las empresas que están realmente pues tocando día a día todo este equilibrio ecológico. Pues bueno, creo que tampoco es algo que sea por ahí el camino progresista, ¿verdad?, que se están tomando, ni tampoco el censurar el arte. O sea, ¿cómo vas a censurar el arte? ¿Cómo vas a censurar el cine, ¿verdad? ¿Cómo vas a censurar la escultura y demás, ¿verdad?, por luchas de género, por ejemplo? Eso se me hace para mí absurdo, ¿no? Porque si se está luchando por una libertad, pues bueno, creo que entonces debes asumir bien la libertad, ¿no? No debes el poner estípulos morales a artistas, güey, si ellos estaban buscando la libertad también, ¿no? Al final de cuentas, que es el caso de la película Hole, ¿no?, que es el caso de la lucha de Allen Ginsberg, ¿no? Yo no vi a Allen Ginsberg luchando de esa forma como luchan ahora, ¿verdad? Por el género, ¿no? Sí. Por poner un ejemplo, ¿verdad? O sea, sí. Un ejemplo bastante claro, ¿no?, de fusión de culturas y de libertad, ¿no?, como lo hicieron los beatniks en su momento. Sí, claro. Y realmente todos ellos sufrieron, pues, de alguna manera, lo que era la libertad en sus propios huesos, ¿no? Entonces, es ahí donde no entiendo todavía estas luchas de principio de siglo, ¿no?, de este siglo, ¿no? O sea, en donde se convierten más en una moral ahí media distorsionada sobre la cuestión de géneros y no tanto sobre la búsqueda de la libertad. Y en aquel entonces lo que se veía, ¿verdad?, o lo que ellos propugnaban, porque pues bueno, la cuestión de géneros no es una lucha de este siglo, ¿verdad?, es una lucha desde Sócrates, por ejemplo, o más para atrás, ¿verdad? Sí. Entonces ellos no justificaban ese tipo de luchas en base a destruir la libertad artística. Al contrario, creo que la alentaban, ¿no? Entonces me hace ahí un error, pero pues, lamentablemente en redes no puedes opinar de esto porque también te censuran y te linchan, ¿no? Entonces eso, ¿hasta dónde se defiende la libertad, ¿no? Claro. Por parte de los que hoy en día la están defendiendo. Claro, sí. Sí, ¿qué están defendiendo, no? Finalmente sería como la pregunta. Mario. Dos partes. La primera, mi libertad, entre comillas, mi concepto de libertad de cada persona no puede permitirme lesionar la libertad, el pensamiento de otros. Como dice Fausto,
quiero manifestarme. Claro, haga su manifestación, pero eso no me permite a mí dañar una obra de arte, esté o no esté de acuerdo. La vea bonita, la vea fea, como sea. Mi libertad no me permite dañar eso. Eso ya no es libertad. No me permite acribillar a alguien en redes sociales. No me permite censurar cosas. Es libertad, simplemente. El concepto como tal va más allá de lo que está escrito en un diccionario, de lo que está escrito en internet, de lo que está escrito en libros. Siempre. Yo lucho por mi libertad, pero esa lucha no me tiene que dar las armas para en redes sociales acribillar a alguien. Opinas diferente. Qué bueno, tenemos conceptos diferentes. Listo. No debe ir más allá de eso, no debe lesionar a nadie. Desgraciadamente se da, pero no debería de pasar. Y ¿qué vamos, Nacho? Vamos con el comercial, ¿no? Vea, usted agarra, quiere leer un libro donde se abre libertad espiritual, donde sale todo eso. Usted entra en Amazon.com y busca El Fuego Sagrado, la policía. No puedo creer lo que finales de abril, la segunda parte. Por favor. Y está muy buena. Nacho, muy buena está Nacho. Nacho. Bueno, esto demuestra que hay libertad en este programa, que él pudo hacer el spoiler. Y sobre todo que encantado de compartir con Marcelo y Fausto. Bueno, súper rico. Muy bien, sí. Bueno, yo creo que finalmente pues hemos logrado transitar este camino de los conceptos de la libertad de una manera muy valiente, ¿no? Mojándonos mucho, hiriéndonos algo y cuestionándonos bastante, ¿no? Finalmente yo creo que la recomendación sería crea y tenga la capacidad de poder luchar por lo que usted cree. Yo creo que ese es el primer fundamento de la libertad, ¿no? Ser fiel a sus preceptos, a sus principios y defenderlos. Yo creo que por ahí comienza, siempre y cuando eso no transgreda la libertad de los demás. Ahí le dejamos esa perlita para que lo piensen. Muchísimas gracias a todos los youtubientes, gracias por estar en este Super Medicina y Veneno. Hoy hablamos de la libertad. Mañana, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, ya lo sabrán. Muchas gracias, Fausto. Muchas gracias, Marcela. Un placer tenerlos aquí. Muchas gracias, Mario, como siempre. Gracias por estar acá. Quédense ahí un momentito ustedes, chicos. Los youtubientes sí ya se pueden ir yendo a disfrutar de otras cosas del universo Madcast. Nos vemos la próxima semana donde continuamos con más Medicina o Veneno. Bye, bye.